¿Qué características tienen entonces los contadores síncronos? Mencionaba, bueno, las más importantes. Primero, que la señal del reloj se aplica a todos los flip-flops. Es decir, que están sincronizados todos los flip-flops para cambiar de estado al mismo tiempo. En el momento en que el flanco de reloj se aplica a todos los flip-flops, todos cambian al mismo tiempo. Y eso trae como consecuencia que se pueden usar en baja y en alta frecuencia. Frecuencias mayores a 1 MHz. Cuestión que no podemos hacer con los contadores síncronos que vimos en la clase anterior. Y por último, la siguiente característica que los hace muy útiles es que pueden ejecutar cualquier secuencia. ¿Sí? No estamos amarrados en los contadores síncronos a que necesariamente sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en modo ascendente o descendente. Aquí puede ser cualquier secuencia de valores binarios la que se puede programar en cualquier orden, siempre y cuando esos valores se presenten solamente una vez. Lo que no vamos a poder obtener es que los números se repitan, por ejemplo, que yo quiera que aparezca la secuencia 1, 3, 5 y luego el 6 y el 3 otra vez. No, cada valor binario se debe presentar, se debe ocupar solamente una vez en la secuencia que se quiere presentar. ¿Sí? Estas son las características de los contadores síncronos, son sus principales ventajas. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a comenzar con este primer ejemplo.
diseñar un contador que realice una secuencia en donde, como pueden ver, la secuencia está formada de números. Primero, bueno, empieza en el 0, después continúa solamente con números impares en orden ascendente, 1, 3, 5, 7, 9, y después presenta números pares en forma descendente, 8, 6, 4, 2, y dice que debe ser de forma cíclica. Bueno, ¿qué significa esto de forma cíclica? Significa que cuando llegue al último valor, en este caso al 2, se vuelve a repetir. Esta secuencia se va a ejecutar si se repite indefinidamente. Entonces es un circuito que va a contar de esta manera: 0, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2, y vuelve a empezar en 0 y repite toda la secuencia otra vez. A eso se refiere el término cíclico en el enunciado. Y bueno, pues se pide que este circuito se diseñe utilizando flip-flops tipo T. Aquí viene otra cuestión. Los contadores asíncronos se construyen todos utilizando flip-flops JK, pero en un contador síncrono puedo utilizar cualquiera de los 4 flip-flops. Pueden ser SR, JK, tipo D o tipo T. Aquí yo estoy libre de utilizar cualquiera de los 4 flip-flops, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué voy a necesitar que tengan ahorita a la mano para resolver este ejemplo? Les voy a pedir que por favor tengan su formulario ahí a la mano en su pantalla o en su cuaderno, tengan su formulario donde están las tablas de los flip-flops, pero en este caso no vamos a usar la tabla de estados que ya comprobaron en la práctica anterior. Vamos a usar otra parte del formulario en donde se tienen las tablas que dice son tablas de excitación. Entonces les voy a pedir que por favor tengan ahorita ahí a su alcance las tablas de excitación de los flip-flops, en particular la del flip-flop que vamos a utilizar, que es el tipo T. ¿Ok? Así que bueno, anoten el enunciado, tengan a la mano su tablita y continuamos ahorita en 2 minutos. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver el diseño. El paso número 1 es que tenga claro cuál es la secuencia que va a realizar el circuito contador. Muchas veces las secuencias se representan utilizando algo que se llama diagrama de estados.
Un diagrama de estados consiste en dibujar, pues, la forma en que va a estar cambiando de estados, los valores que debe presentar o estados que debe presentar el circuito y cómo va a ir cambiando de uno a otro cada vez que llega un pulso de reloj. Por ejemplo, pues es representar en este caso que el estado inicial es el valor 0, que cuando llegue el pulso de reloj va a cambiar de estado. Lo voy a representar ese cambio de estado con una flecha. Del 0 va a cambiar al 1. Cuando llegue el siguiente pulso del reloj, va a cambiar al estado o al valor 3. Después al 5. Con el siguiente flanco de reloj, al 7. Al 9. Y así sucesivamente. Con el siguiente pulso de reloj, pasa al número 8. Después al 6. Del 6 debe cambiar al número 4. El número 4 debe cambiar al número 2. Y por último, como me dicen que mi circuito debe ser cíclico, del número 2 debe regresar al 0 para volver a repetir la secuencia. Y entonces el funcionamiento de este circuito contador, de este circuito secuencial, queda representado a través de este diagrama. Vamos a tener ¿cuántos estados, jóvenes? ¿Cuántos tenemos ahí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 estados. Cada estado es un círculo representando su valor. Y cada flecha indica el cambio de estado en el momento en que se presente el flanco de la señal de reloj. Si el reloj es de un segundo, es de un hertz, bueno, pues entonces quiere decir que cada segundo va a estar cambiando de un número al siguiente. Cada número se va a mostrar durante un segundo si la frecuencia fuera de un hertz. Si la frecuencia es de 2 hertz, bueno, pues entonces cada valor se va a mostrar el inverso de 2 hertz, que sería un medio segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos aquí nuestro diagrama que está formado de 10 estados. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuántos flip-flops se deben usar? ¿Cuántos flip-flops se van a requerir para construir este contador? Bueno, pues es muy sencillo. Recuerden que cada flip-flop guarda un bit de información. Cada flip-flop guarda un bit. En el contador que están haciendo, cada flip-flop es un bit del conteo total. Entonces, con n bits podemos obtener 2 a la n combinaciones. En este caso, para este contador tenemos 10 estados o 10 combinaciones, 10 números. ¿Cuántos flip-flops o cuántos bits necesito para representar 10 números? A ver, Jocelyn Camarillo, ¿me puedes decir, por favor, cuántos bits necesitamos para representar 10 estados o 10 números en binario? Este, podrían ser, yo pienso que 3 flip-flops.
A ver, cada flip-flop guarda un bit. Entonces, si me dices 3 flip-flops, serían 3 bits. Con 3 bits, ¿cuántas combinaciones podemos obtener? 8. 8. 2 a la 3, 8. Pero aquí necesitamos 4. 10 estados. Ajá. No me alcanzan 8. Entonces, tendrían que ser 4 bits. Con 4 bits tendríamos 2 elevado a la 4 combinaciones, serían 16. ¿Ok? Y aquí viene un punto importante. De esas 16 combinaciones que puedo obtener con 4 flip-flops o 4 bits, vamos a usar 10. Del 0 al 9. Y las otras 6 que se pueden obtener no se van a presentar en este circuito, no se van a utilizar. Y entonces ya podemos deducir algo. Los estados o combinaciones que no se van a utilizar serán combinaciones irrelevantes en la tabla del circuito. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí haciendo la anotación, recuerden. 4 flip-flops se van a usar. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 nos va a dar 16 combinaciones. De las cuales, de esas 16, en este caso, en este contador solo se van a usar 10. Quiere decir que vamos a tener 6 combinaciones o 6 estados irrelevantes en nuestra tabla. ¿Sale? Entonces, el número de flip-flops lo define el número de combinaciones o estados que vamos a tener en nuestro circuito. Bueno, siguiente paso. Si esto ya queda claro, cómo deducir cuántos flip-flops se van a usar. Bueno, el siguiente paso es construir algo que se llama, este es un diagrama de estados. Vamos ahora a construir una tabla de estados. La tabla de estados se va a construir de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra primera columna, el valor en decimal, y después vamos a tener el estado Q de T, el estado que va a presentar el contador. Pero este estado Q de T del contador en realidad son 4 salidas o 4 flip-flops. Así que vamos a tener la salida Q3, Q2, Q1 y Q0. Y del otro lado de la tabla vamos a colocar las entradas de cada flip-flop. Como en este caso vamos a usar flip-flops tipo T, bueno, pues es una entrada por cada flip-flop T, una para el flip-flop 3, la entrada del flip-flop número 2, el flip-flop número 1 y por último el flip-flop 0. Y a continuación les voy a pedir que construyan entonces una tabla que va a seguir, lo que vamos a anotar aquí en la tabla, debe seguir la secuencia de nuestro diagrama de estados. Es decir, nuestro estado inicial es el valor en decimal 0, que en binario se representaría con 4 bits de esta manera. 4 ceros. Después el siguiente estado va a ser el 1, 0, 0, 1 binario. Después el 3, 0, 0, 1, 1. Después el 5, que sería 0, 1, 0, 1 en binario. Y así sucesivamente
por favor, completen la tabla hasta que lleguen al estado número 2. ¿Ok? Y ahorita les voy a enseñar cómo se llena esta parte de las entradas. Me dicen, por favor, cuando estén listos ya con su tablita. Ya, profesor. ¿Ya? Ok. Bueno, voy a borrar el diagrama para que yo aquí pueda colocar la tabla completa y veamos el procedimiento. Entonces les decía, vamos a colocar el decimal, el estado Q de T, con las salidas de los 4 flip-flops, Q3, Q2, Q1, Q subíndice 0, y las entradas de los flip-flops, que serían T subíndice 3, T subíndice 2, T subíndice 1 y T subíndice 0. Y vamos entonces a tener 10 filas. Ahí. Entonces la secuencia era 0, 1, 3, 5,
7, 9, 8, 6, 4, 2. Y llenando en binario, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4 y el 2. ¿Ok? Observen un detalle que no había pasado hasta ahora en el diseño de los circuitos combinatorios, y es que las tablas de verdad de los circuitos combinatorios, las combinaciones siempre iban en orden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. En un circuito secuencial, la tabla de estados, por eso se empieza la diferencia, ya no son combinaciones, son estados, no necesariamente tiene que ir en orden, ¿sí? Las combinaciones se colocan aquí de acuerdo a la secuencia que va a estar ejecutando el circuito. Entonces, en un circuito secuencial, se ordena de acuerdo al diagrama de estados o de acuerdo a la secuencia con la cual va a contar el circuito. No tiene que ser necesariamente en orden. Bueno, ahora les pedí que buscaran las tablas de excitación. ¿Qué son las tablas de excitación? En las tablas de excitación lo que van a encontrar es que se representa el comportamiento del flip-flop de una manera diferente a como la hemos estado trabajando con las tablas de estado. En la tabla de excitación lo que vamos a tener es una tabla que por un lado nos dice Q de T, el estado presente. En la siguiente columna tiene el Q de T más 1, el estado siguiente o el estado al que queremos que cambie la salida del flip-flop. Y después tenemos las entradas, que hay que aplicar en la entrada para que ocurra ese cambio de estado. En este caso, pues es una sola entrada, sería la entrada T. Y tenemos 4 combinaciones en todas estas tablas. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas combinaciones? Bueno, nos están diciendo lo siguiente. Estado presente 0 y quiero que se mantenga en 0, que no cambie. Si este es el caso, estado presente 0, estado siguiente quiero que quede igual en 0, ¿qué le tengo que aplicar a la entrada T? 0. 0. Ok. Si el estado presente es 0 y quiero que la salida del flip-flop cambie a 1, ¿qué le tengo que aplicar a la entrada T? 1. 1. Si estamos en estado 1 y queremos que cambie a 0, la entrada que le debemos aplicar. 1. 1 también. Y si estamos en el estado presente 1 y queremos que se mantenga sin cambio en 1, a la entrada que se le debe aplicar. 0. 0. Bueno. Si ustedes recuerdan, ahí lo tienen también. Para este flip-flop, su tabla de estados es la siguiente. Para el flip-flop tipo T, cuando la entrada es 0, el estado siguiente se queda sin cambio o memoria. Cuando la entrada es 1, el estado siguiente a que es igual. Animación. A la conmutación o al complemento. Entonces, si se dan cuenta, es la misma información, nada más que representada de otra manera. En la tabla de excitación lo que nos dicen es, tenemos 0, queremos que no cambie, que sea memoria, a la entrada le aplicamos un 0. Si está en 1, queremos que se quede en 1, en el estado siguiente, que no cambie,
bueno, pues a la entrada le aplicamos un 0, memoria. Y si tiene un 0 y quiero que cambie a 1, o viceversa, si hay un 1 y quiero que cambie a 0, a la entrada le tengo que aplicar un 1, porque con eso el estado siguiente va a ser el contrario del estado presente. Es la misma tabla, es la misma información del comportamiento del flip-flop, nada más que representada de otra forma en la tabla de excitación. Y la representación, esta representación en la tabla de excitación, es la que vamos a utilizar precisamente para llenar las columnas de las entradas en la tabla de estados del contador. ¿Por qué? Ah, bueno, porque fíjense bien. Aquí lo que nos están diciendo es que nuestro contador del 0 tiene que cambiar al 1. Pero en particular, cada flip-flop, para que del 0 nos dé el 1 en binario, aquí podemos ver que, por ejemplo, el flip-flop Q3 estaba en 0, tiene que cambiar a 0. O sea, tiene que mantenerse igual. ¿Qué le tengo que aplicar entonces a la entrada T3 para que este flip-flop 3 que estaba en 0 se mantenga en 0? Un 0. Un 0 memoria. ¿Qué pasa con el flip-flop 2? Está en 0. Lo mismo. Y no cambia. Entonces le tengo que aplicar también un 0. El flip-flop 1 está en 0 y en la siguiente se queda en 0. Le aplicamos un 0. Y por último, el flip-flop menos significativo estaba en 0. Ah, este sí va a cambiar de 0 a 1. ¿Qué le tengo que aplicar entonces en su entrada? 1. 1. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues de esa manera podemos llenar cada flip-flop. Simplemente siguiendo su secuencia, miren. 0 a 0 no cambia, es 0 en T3. 0 a 0 no cambia, 0 en T3. 0 a 0 no cambia, 0 en T3. Ah, de 0 cambia 1. ¿Qué le tengo que aplicar? Un 1. 1 se mantiene sin cambio en 1. ¿Qué le aplico? Un 0. De 1 cambia a 0. ¿Qué le aplico? Un 1. Del 0 se mantiene sin cambio. Es un 0. 0 se mantiene sin cambio. Es un 0. Ah, y aquí ya llegué al estado 2. Y luego del estado 2, ¿qué debe hacer? Regresarse a 0. Así es. Como es cíclico, del 2 al 0. Entonces el siguiente cambio de estado va a ser de 0 a 0. Ah, no cambia, es un 0 aquí. Y de esta manera es como se va a obtener la secuencia en el flip-flop número 3 con estos datos en la entrada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. A ver, ahora ustedes llenen entonces, si esta es la secuencia en la siguiente columna, la secuencia del flip-flop 2, llenen los valores de entrada del flip-flop 2, del 1 y del 0, y ahorita checamos su resultado. Ah, me falta un detalle importante. A ver, antes de que llenen la tabla. Un detalle importante. Les dije que estamos usando 10 combinaciones. Pero con 4 flip-flops podemos obtener 16. Las que no se están utilizando, que en este caso aquí podemos ver si usa el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se están usando del 0 al 9. Las que no se utilizan, que son el 10, el 11, el 12, 13, 14 y 15, todas estas combinaciones van a ser irrelevantes porque no se van a presentar. Entonces, las tengo que incluir en la tabla.
Las irrelevantes son las que no se utilizan o no se presentan en el circuito contador. Bueno, ahora sí, ya incluidas las irrelevantes, llenen por favor las columnas de los flip-flops y ahorita vemos el resultado. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice cómo queda la columna del flip-flop 2 de la entrada T subíndice 2? Joel Blancas, adelante. Y después Jocelyn, T1. T2 me quedó 0, 0, 0, 0. Ajá, luego. 0. Ah, no. Aquí de 0 cambia 1. Ah, perdón. Debe Entonces, ser un 1. luego Luego, 0, 0, 0. 1, Luego 1. luego 0, Ajá. luego un 1, Un 1. un 0 Sí. y por último un 0. Es Luego uno. aquí 1 1 y 0. y 0. Así es. Ok. Entonces, checamos 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y de 0, otro 0. Muy bien. Ahí quedaría T subíndice 2. T1, ¿quién me da el resultado? Jocelyn, adelante. A mí me quedó 0, Ajá. 1, Un 1. 1, Sí, 1, sí, 1, sí, 0 sí. y los demás ceros. Que diga 1. Ah, 1. Ajá. A ver, luego es 1, 1, 1, 1. Y 1. Correcto. Muy bien, Jocelyn. Gracias. ¿Y cómo queda T subíndice 0? A ver. ¿Quién me dice? María Belén, adelante. Sí, María, no te escucho. Ajá. 0. Sí. 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 0, 0, 0 y 0. Correcto. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta manera queda llena la tabla de estados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Esto es lo más difícil del diseño de los contadores. Esto es lo más difícil. Si ya entendieron esto, perfecto. A ver, ¿qué pasaría si en lugar de flip-flop T les dijera que lo construyeran con JK? ¿Qué tendría que cambiar? Pues si lo hiciéramos con un Entradas. JK, ¿sí? Sí, Kevin, adelante. Serían las entradas, ¿no, profe? Ajá. Tendríamos, para empezar con el JK, 2 entradas por cada flip-flop. Tendríamos una J3, K3, J2, K2, J1, K1 y J0, K0. Tendríamos 2 entradas con JK. Esa es la primera diferencia. La segunda es que, obviamente, tendríamos que usar la tabla de excitación del JK y llenar esta tabla de acuerdo a la tabla de excitación del flip-flop JK. Pero el procedimiento
Lo que acaban de hacer es exactamente igual, nada más que ahora con otro tipo de flip-flop. ¿Ok? El procedimiento es igual, se llena igual, nada más cambiaría la tabla y el número de entradas que tendríamos. Bueno, pues como les decía, esto es lo más difícil del contador. Lo que sigue es obtener las ecuaciones reducidas de cada una de las entradas. Y bueno, pues para ello hay que usar los mapas de Karnoff, así que espero que no se les hayan olvidado, porque como les dije, en este curso siempre se utiliza lo que se vio previamente. Así que ahora necesitamos resolver 4 mapas de Karnoff, uno para cada salida, T3, T2, T1 y T0. En esos mapas, pues van a sustituir los unos, los mini términos, tienen que incluir los irrelevantes, por eso lo anoté, tienen que incluir los irrelevantes para llegar a una ecuación realmente mínima, en su forma mínima. Y bueno, con esas ecuaciones simplificadas, pues ya tenemos el circuito. Voy a resolver el primero, el mapa de T3, es un mapa de 4 variables. Entonces, recuerden cómo colocábamos nuestras variables, las más significativas en sentido vertical, serían Q3 y Q2. Y las siguientes en sentido horizontal, Q1, Q0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y numeramos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11. Entonces les decía para T3 tenemos unos en 7. Ojo, hay que ver en qué combinación es el mini término, en este caso es en 7. Tenemos un 1, el otro 1 está en 8. Y tenemos irrelevantes del 10 al 15. ¿Qué enlaces podemos hacer en ese mapa? Sería un enlace de 4, el 12, el 8, el 14 y el 10, ¿no? Ok, sí. 12, 8, 14 y 10 sería nuestro enlace 1. Y el 7 y el 15. 7 y el 15. Nuestro enlace 2. Y entonces la expresión para la entrada o la terminal T subíndice 3 va a ser igual a ¿cuánto? Enlace 1, ¿qué resultado obtenemos? Q3 por Q0, ¿no? Ajá. Q3, Q0 del enlace verde más Q2 por Q1 por Q0. Q2, Q1, Q0. Así es. Y ya está. Y hay que hacer lo mismo para las otras 4 entradas, para las ecuaciones de T subíndice 2, T subíndice 1 y T subíndice 0. Y como ustedes ya saben, mapas de Karnoff, manos a la obra, resuelvan por favor y me dan el resultado.
Me dicen cuando vayan obteniendo los resultados, por favor, para T2, T1 y T0. El de T2 creo ya, profe. ¿Cómo quedó? El puro resultado. Ajá. Me quedó Q2 por Q1 por Q0 Q2, Q1, Q0. más Q3 por Q0 Ajá. más Q1 por Q0. Ok. Ahorita que me digan los compañeros si están de acuerdo o algo, o llegó alguien algo distinto. T1. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Para T3, el primer término no sería Q3 por Q0 negado. Ah, sí, cierto. Así es, Q3 por Q0 negado. Sí, Ok. así es. Entonces Correcto. en Q2, en T2, el primer término, Q1 y Q0 también van negados. Sí, profe. Ahí también van negados. Q2, Q1 negado. Ajá, y No, Q0. Q1 y Q0. Esos dos, Q1 y Q0 van Ajá, negados. ok. Muy bien.
También Q0 en la otra, profe. Ve que es Q3 por Q0. Q0 es negado, según yo. A ver, Sí, también ese es negado. sí, ok. Y déjame checo el otro. No, el otro sí está bien. Muy bien. T1 a qué va a ser igual. A mí me quedó Q3 más Q2 más Q1 más Q0. A ver, Q3 Ajá, más Q2 más Q1 más Q0 más Q2 más Q1. más Q0 Ajá. por Q3 negado. Más Más, Q0 por Q3. ¿O cómo? no, eso, bueno, es uno. Es que lo hice por maxi términos. Ajá. Ah, ok. Ajá, Paréntesis. sí, por Ajá. Q3 negada más Q0 negada. Ok. Usando maxi términos. Sí, Ok. Bueno, a ver ahorita tus compañeros si lo hicieron por maxi términos o mini términos, no hay problema. Siempre y cuando esté bien resuelto el mapa. Y T subíndice 0 a qué va a ser igual. Nos falta nada más ahí yo puedo decir un mapa. a mí me quedó Q3 negado por Q2 negado. Q3 negada por Q2 negada. Ajá. Q1 negado Por Q1 negado. por Q0 negado. Sí. Más Q3 por Q0. Ok. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás si están de acuerdo o Sí, no. A ver, sale lo mismo. ok.
Ok, a ver, vamos a revisar los enlaces para ver sus mapas. Vamos a ver, por ejemplo, para T, subíndice 2. Los irrelevantes son los mismos, del 10 al 15. Y tendríamos mini términos en 3, en 7, en 8 y en 4. Y entonces aquí, bueno, aquí se ve que un enlace serían, por ejemplo, estos 4, que nos daría Q1, Q0, que está aquí. Luego tendríamos otro enlace de 4, que nos daría Q3, Q0 negado. Aquí lo tenemos. Y después tenemos un enlace de 2, que nos daría Q2, Q1 negado, Q0 negado. ¿Ok? Es correcto el resultado de T2, por lo que ahorita estoy aquí verificando. Vamos a ver T1, que bueno, su compañero lo resolvió con maxi términos, solamente en 0 y en 9, y los irrelevantes. Si colocamos maxi términos solamente en 0, en 9, nos quedaría un enlace aquí de 4, que nos daría Q3 negado más Q0 negado. Es correcto. Y el otro, pues el otro queda solito, no hay forma de enlazarlo con nada. Quedaría Q3 más Q2 más Q1 más Q0. Es correcto. Y bueno, pues vamos con el último. Ya en el último ya voy a dibujar de nuevo el mapa porque ya es mucho relajo aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces para el último tenemos finitérminos en 0, en 9 y nada más. Y los irrelevantes del 10 al 15. Y entonces ahí queda un enlace de 4, perdón, que nos daría Q3 por Q0. Y nos queda este mini término solito, Q3 negado, Q2 negado, Q1 negado, Q0 negado. Ahí está. Correctos, son correctos los resultados de las expresiones. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ya tenemos estas expresiones. Bueno, ya podemos dibujar el diagrama del circuito, pero bueno, no lo voy a dibujar ahorita porque, como pueden ver, son un montón de compuertas. Está un poco complicado, enredado ese circuito. Ahorita vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el procedimiento de reducción. Y vamos a continuar haciendo ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta en esta parte? No, profe. Bueno, muy bien. Les comento de una vez. El tercer parcial, ¿cómo lo voy a evaluar? Bueno, el tercer parcial lo voy a evaluar con sus prácticas que han estado entregando,
que son las de flip-flops, el contador asíncrono. La última práctica que van a construir va a ser un contador síncrono, que la próxima semana les digo cómo va a ser. Y el examen teórico, el examen escrito, va a ser muy simple. Va a ser un contador síncrono, pero en el que me tienen que demostrar, pues, lo que ya deben saber. Manejo de tablas de excitación, en este caso para el llenado de la tabla del contador, y reducción por mapas de Carnot. Así que el último examen, como podrán ver, va a ser muy sencillo, va a ser un ejercicio, pero bueno, pues implica que deben repasar y saber reducir bien con mapas de Carnot. Y bueno, pues esta parte de la tabla que vimos el día de hoy, cómo se llena. ¿Ok? Eso va a ser el examen teórico. Y bueno, las prácticas para evaluar este parcial, que son, perdón, me falta una. Empezamos con la práctica donde mostraron multiplexor, decodificador o codificador. Esa es la primera práctica del tercer parcial. La segunda va a ser el contador asíncrono y la última va a ser un contador síncrono, ¿ok? Para que ya esté de una vez definido la forma en la que vamos a evaluar este parcial. Bueno, vamos con un segundo ejercicio, un segundo ejemplo, que este ejemplo lo vamos a dejar para la próxima semana. Próxima semana nos vamos a dedicar a resolver más ejercicios de contadores síncronos. Mañana nos vemos con su práctica, con sus contadores asíncronos. Pues vamos a dejar otro ejercicio que va a consistir en lo siguiente. El siguiente ejercicio va a ser diseñar un contador síncrono ascendente base 6 cíclico, además, y se va a utilizar flip-flops tipo JK. ¿Sí? Un contador síncrono, ascendente, base 6, cíclico, con flip-flops JK. Bueno, para plantear la solución, vamos a hacer aquí rápidamente el diagrama de estados. ¿Cuántos estados va a tener este contador? Pues el número de estados lo obtengo cuando me dicen que es base 6. Si me dijeran base 10, pues ya sé que va a tener 10 estados. En este caso me dicen que es un contador base 6, quiere decir que va a tener solamente 6 estados, que va a contar del 0 hasta ¿qué número? Al 5. Al 5, ajá. Y lo va a hacer de forma ascendente, es decir, que va a empezar en 0, va a llegar al máximo al 5 y después del 5 se va a repetir, es cíclico. Entonces de ahí, pues deducimos el diagrama de estados. Empieza en 0, ascendente, al 1, al 2, 3,
4, 5, ahí están los 6 estados. Cíclico, termina y reinicia el ciclo. ¿Correcto? Entonces, vean que aquí, de nueva cuenta, el chiste es saber traducir el enunciado y representarlo en un diagrama de estados. Una vez que ya tienen su diagrama de estados, lo que sigue ya lo vimos. De aquí, tabla de estados, con el flip-flop JK, llenan su tabla, reducen ecuaciones y vemos la solución el próximo lunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, profe. Bueno. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, jóvenes, gracias y con esto terminaríamos nuestra clase de hoy. Nada más me quedo, creo que hay 1 o 2 compañeros por ahí con un circuito pendiente que van a entregar. Buen día para todos, buena tarde. Profe, una pregunta rápida. Sí, Al igual que los asíncronos, estos también se pueden resetear. sí, ahora que en este circuito, como vamos a obtener unas ecuaciones más sencillas, en este sí les voy a mostrar hacer el dibujo del diagrama. De hecho, vamos a usar JK y vamos a ver cómo le podemos igual conectar las terminales clear a un botón y se van a reiniciar para hacerlo que comience de nuevo desde cero. Ok, Sí. de acuerdo. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe, gracias.